de la última batalla, que son los últimos acontecimientos que estamos esperando nosotros, los hijos de Dios, y para no estar desprevenidos de las cosas que están aconteciendo y cómo la palabra de Dios, la Biblia, ya lo registra desde mucho antes aún del Antiguo Testamento, las profecías, y es importante. Pero si usted quiere obtener el CD, puede hacerlo, está grabado y lo puede llevar. También hemos facilitado 3 tipos de materiales, la bestia y el falso profeta, quienes son la batalla de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. Así es que si usted está interesado puede acercarse a la oficina, le facilitamos el CD y también el material para que usted lo tenga y lo estudie en su casa. ¿Amén? Muy bien, ahora sí, vamos al tema de hoy, ordenando la casa. ¿Qué tal? Yo no les voy a enseñar a ustedes cómo barrer la casa, ni dónde guardar los zapatos, ni dónde poner la ropa. No se trata de eso. Ahí ustedes ven una casa física muy arregladita y qué bonita está, ¿verdad? A todos nos gustaría tener algo así. Pero bueno, vamos a ver entonces de qué se trata el tema. Yo les voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en Génesis. ¿Qué tal? El comienzo, el primer libro de la Biblia, fácil para buscar, si lo está buscando en la Biblia, o también lo puede leer de la pantalla. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Me había olvidado de cambiar para que ustedes leyeran. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué cosa? Sea la luz. Y que hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las ¿qué? De las tinieblas. Ahora, este mismo versículo de Génesis capítulo 1, versículo 2, según el original, escuche bien cómo lo dice. Y dice de esta manera, y la tierra, la región, estaba desordenada y vacía, estaba sin forma, desordenada, desierta, sin valor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Está más entendible así, ¿verdad? Destruida e indistinguible. Y las tinieblas, la oscuridad, la miseria, maldad, la muerte, eso significa, estaban sobre la faz, sobre el semblante, sobre la superficie, sobre la fachada del abismo, y el espíritu, el aliento de vida de Dios, empollaba, mire usted, empollaba, se movía sobre la faz de las aguas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. La palabra sin orden en hebreo significa tohu. Yo lo voy a leer en español porque hebreo no sé. Pero tohu, ¿qué quiere decir? Que significa desolado, desierto y cobertura de tinieblas vino sobre ella. Ahora, ¿qué significa tinieblas? Tinieblas significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Está claro, ¿verdad? Sí lo podemos entender. Muy bien. Entonces, dice el versículo que Dios dijo sea la luz. Y fue el principio de la restauración de todas las cosas. Permítame decirle que el orden trae bendición. Escuche, el orden trae bendición. Y esas en todas las áreas de nuestra vida. El orden es como un imán de Dios y que Dios usa para que haya bendición. Lo vuelvo a repetir. El orden es un imán que Dios usa para que traiga bendición. Ahora, esto nos recuerda a nosotros a Abraham. Usted se acuerda de Abraham, ¿verdad? Sí, todos lo conocemos. El padre de la fe, dice la Biblia. El cual Dios quería bendecir. Y lo dice la Biblia, lo registra, que quería bendecirlo. Pero como él estaba desordenado, escuche, Abraham estaba desordenado, no llegaba la bendición. Y ahora usted quiere saber en qué estaba desordenado. Porque si era el padre de la fe, entonces ¿en qué estaba desordenado
para que no le llegara la bendición. Primeramente, Abraham mintió en cuanto a su esposa, ¿es verdad? ¿Qué dijo? Que era su hermana porque él tenía miedo de lo que le podían hacer. Ahora, era una media mentira. ¿Por qué era una media mentira? Porque ella era su media hermana, de todas maneras. Pero mintió. Media mentira o mentira entera es una mentira para Dios. Entonces mintió. ¿Estaba desordenado Abraham? Ahí está. Muy bien. Después tuvo un hijo con la egipcia, y yo sé lo que usted está pensando. Usted está diciendo, ay, pero pastora, si la esposa se lo pidió porque no podía tener hijos. Pero parece que a él no le costó mucho trabajo, ¿verdad? Al pedido de la esposa. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dijo, no, yo voy a desobedecer a Dios. No, ni Dios lo quiera. Todo lo contrario. Él accedió a tanta petición. Imagínese usted. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estaba desordenado? Estaba desordenado. Después Dios le pidió a Abraham que no se fuera que se fuera de su parentela. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Pero qué hizo él? Él se llevó a su sobrino Lot. Fíjense si estaba desordenado. Miente, tiene un hijo con otra mujer y ahora Dios le pide que no se lleve a su sobrino porque tenía que irse lejos de su parentela y él desobedece y se lleva a su sobrino. Bien desordenadito este Abraham. Ahora, Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años, escuche. ¿Sabe lo que es 25 años para recibir la bendición? 25 años para recibir la promesa que Dios le había dado. El orden trae bendición y la bendición es la capacitación que Dios usa para ser prosperado. Si queremos ser prosperados tenemos que tener orden financiera. Orden financiera, escuche bien. Orden financiera. Génesis capítulo 41, versículo 40 al 42 dice de esta manera. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y dijo además Faraón a José, ahora sabemos quién le está hablando a quién, ¿verdad? He aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Aún el gobierno de Egipto, de aquel entonces, vio que iba a venir tiempos de vacas gordas. ¿Qué quiere decir vacas gordas? Tiempo de abundancia. Pero también iba a venir tiempo de vacas flacas, o sea, tiempo de escasez. Ahora, en los tiempos de la sobreabundancia, José hizo algo, escuche bien, porque eso es interesante para nosotros también. José pidió que se recogiera la quinta parte. ¿Qué es la quinta parte? La quinta parte no es más que el 20%. El 20% eso les iba a permitir a no tener problemas en tiempos de vacas flacas, en tiempos de escasez. Y cuando vino el hambre, los silos estaban llenos de granos que él había guardado. ¿Qué son los silos? Como digo yo, ¿con qué se come, verdad? Esa palabra. Bueno, los silos es un lugar generalmente seco, en aquel entonces subterráneo, para guardar cereales, trigo, forraje, etc. Hoy en día contamos con dichos silos también, pero son de metales. Ya no se guardan subterráneos en lugares secos como en aquel entonces. Ahora, prestemos atención a la sabiduría de José. En Génesis 47, versículo 19 al 21 nos dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semillas para que vivamos y no muramos y no sea desolada la tierra. Entonces compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Ese fue José.
Pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, el tiempo de las vacas flacas. Y la tierra vino a ser ¿de quién? De Faraón. ¿De quién fue la idea? De José. Aún el reino más grande del mundo en aquel tiempo le llegó una crisis. Y nosotros solemos hablar de crisis en nuestros medios, ahora también. Uy, es que la crisis, uy, es que la crisis. Así estamos cuando hablamos con otras personas. Ahora, José estaba preparado porque a él no le hacían falta dos cosas. Y yo quiero que en esto usted preste atención porque esto es lo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy. A José no le hacían falta dos cosas. Una era el pan y la otra era la semilla. Y usted me dirá, ¿y qué tengo que ver yo con el pan y la semilla? Déjeme que se lo explico. En el tiempo de vacas flacas, José se hizo rico porque en el tiempo de las vacas gordas, escuche bien, el tiempo de escasez se hizo rico porque en el tiempo de la abundancia, José entendió el principio del orden y guardó el 20%. ¿Me está entendiendo? Se está aclarando un poquito más. Tenemos que entender que pan y semilla son dos cosas diferentes y las voy a explicar. El pan vendría a ser el diezmo que nosotros damos. Ese es el pan. ¿Nos corresponde a los hijos de Dios? Sí. Entonces, ¿qué es la semilla? La semilla vendría a ser la ofrenda. Ahora, permítame darle un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos una naranja. ¿Qué hacemos con la naranja? La pelamos y la comemos entera, ¿verdad? Solo las semillas no las ingerimos, pero la naranja en sí. Ahora, estas semillas deben sembrarse para seguir teniendo más alimento. Se siembran las semillas, crecen más naranjas, ¿verdad? Sentido común. Nosotros podemos saber cuántas semillas hay en una naranja, porque al cortarla, al pelarla, ahí adentro están las semillas y las podemos contar, ¿es verdad? Sí, podemos saber cuántas semillas contiene una naranja, pero no sabemos cuántas naranjas daría la siembra de una semilla. Eso es imposible saberlo. Diezmar y ofrendar son dos cosas diferentes que se complementan. La clave para caminar bajo bendición, si usted quiere la bendición, nadie le está obligando. Si yo quiero la bendición, nadie me está obligando. Está en el diezmo. La bendición está en el diezmo y la clave para la abundancia está en la ofrenda. Quiero bendición, diezmo. Quiero abundancia, ofrendo. Sencillo. Ese es el plan de Dios. Por lo tanto, debemos ofrendar más de lo que diezmamos. Uy, ay hermana, ya me tocó el bolsillo. Y es lo que Dios multiplicará. Ahora, si queremos ser prosperados, necesitamos tener orden en el ejemplo. Génesis capítulo 7, versículo 13. Dice, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. ¿Quién entró? Exclusivamente la familia de Noé, nadie más. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros como padres, ¿verdad? Nunca nos imaginábamos, antes de ser padres, la responsabilidad que es tener hijos. Y cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que es más responsabilidad todavía ser padres. Algunos padres quieren enviar a sus hijos a la iglesia. Y el que primero tiene que entrar en la iglesia es el padre, el líder espiritual, el jefe del hogar. El padre de familia como cabeza llevará como Noé la guianza. Vendría a ser como el pastor de la casa. Mire mi hermano, y esto es para los varones. Dios le ha dado a usted una pequeña iglesia que se llama hogar.
Porque a veces buscamos ministerio en las iglesias, igual que las mujeres. Pero desatendemos la iglesia que es nuestro hogar. ¿Y qué dice la palabra? Que primero debemos nosotros de predicar ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Qué es Jerusalén? Nuestro hogar. Entonces, mi hermano, si usted no puede ministrar una iglesia de 4, de 6, de 8, de 10 personas, ¿cómo puede llevar adelante la iglesia del Señor? Imposible, imposible. El padre guía. Dice el padre, no dice la madre. Escuche. Porque ahora existe un fenómeno en los hogares. Las madres son las que guían. Las madres son las que levantan a los hijos para ir a la iglesia. La madre levanta a su esposo para ir a la iglesia. Cuando sería el padre el que tiene que hacer ese trabajo. Entonces el padre guía, los hijos siguen y la madre está detrás supervisando para ver que todo marche bien. Esa es la función de Dios. Esa es la prioridad de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron ¿por qué haces esas cosas? Y está registrado en la palabra de Dios. Él dijo que solo hacía lo que le veía hacer a su padre. ¿O no? Bueno, fíjense en ustedes cómo los niños copian de nosotros, los padres. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? You don't want to do. I've had enough of you. I've had enough of you. Lo que hacen. Y nosotros pensamos muchas veces que porque son pequeños ellos no entienden, no ven y no copian. Y es todo lo contrario, porque el cerebro de ellos registra todas las cosas. Sacan fotos instantáneas y las almacenan en su cerebro. Y en el momento que ellos las necesitan, las sacan del cerebro y las utilizan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. La tarea de los cabezas del hogar no es solo ser ejemplo a sus hijos, sino como Noé, entender que después de la salvación del arca viene un cambio de profesión. Y quizás usted, varón, me está diciendo, bueno, tengo que ir a la escuela de nuevo, tengo que tener una profesión. No. Yo no estoy hablando de eso. Acá estamos tratando de cosas espirituales. Usted mantenga el trabajo que tiene, dele de comer a su familia. La Biblia dice que el hombre ganará el pan con el sudor de su frente. ¿Necesita 2 trabajos? Necesitará 2 trabajos. Pero así lo dice la palabra de Dios. Si queremos ser prosperados, tiene que haber un cambio de profesión. ¿Cuál es el cambio de profesión que está hablando el Señor aquí, espiritualmente hablando? De carpintero a labrador. Y usted me dice, pero yo ni soy carpintero ni soy labrador. No, carpintero quizás no sea, pero labrador sí va a tener que serlo, porque Dios lo está pidiendo. Génesis capítulo 9, versículo 20, dice de esta manera, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Este fue un cambio de profesión. Antes era carpintero, antes del diluvio, porque tenía que construir el arca. Y Dios le había dado medidas específicas, materiales específicos que él tenía que usar y lo tenía que hacer a la medida y tenía que obedecerle a Dios.
¿Por qué? Porque él tenía que predicarle a todos los que estaban a su alrededor que iba a venir un gran diluvio. Nadie se lo creía, nadie. Y como él era entrado en edad, me imagino que los vecinos decían, pero a este viejito se le zafó el cerebro. Si acá nunca vimos una gota de agua, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos va a venir a hablar de diluvio? Lo único que conocían era el rocío, pero no conocían lo que era la lluvia. Sin embargo, él, obediente a Dios, como carpintero, comienza a construir el arca. ¿Anuncia que iba a venir un diluvio? Sí. ¿Qué sucedió? Nadie le creyó. Pero cuando entró él en el arca con su familia, con sus nueras, con sus hijos, con su esposa, todos los animales de 2 en 2, dice que la puerta se cerró. ¿Y quién fue el que cerró la puerta? Porque había una sola puerta. La cerró Dios. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y aquella gente empezó a sentir esas gotas de agua que caían, empezó a ver la lluvia, empezó el diluvio y empezaron a golpear la puerta para entrar. Pero ya no había tiempo, ya era demasiado tarde. Y ese es un llamado de atención para nosotros. Va a llegar un momento en el que Dios va a cerrar la puerta y ya nadie más va a poder entrar. Por eso ese es el tiempo de la gracia, para escoger dónde yo quiero pasar mi eternidad. Pasó el diluvio y se convirtió en labrador. Cuando el hombre se convierte en labrador, tiene una bendición especial. Una mujer, observando a su marido, este es un ejemplo, y escuche bien, le dijo esto: estoy muy preocupada. Mis papás nos pagan la casa, tus padres nos pagan los impuestos, mi hermano mayor nos ayuda con el pago del automóvil, tu hermana nos ayuda con la escuela de los muchachos, con el pago, por supuesto, pero tu hermano mayor, a pesar de que tiene dinero, no nos ayuda. ¿Escuchó? Los padres de ambos le ayudaban, 2 hermanos de ambos le ayudaban, pero porque uno no le ayudaba, ella entró en preocupación. Le dijo ella a su esposo: es mejor que le hablemos, porque si no nos va a ayudar, entonces es mejor que rompamos la relación con él. Fíjense en ustedes. Estas personas son las que manipulan a los demás para que le ayuden y se acostumbran a que sin esfuerzo lo tienen todo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Cuidado. De nada sirve ser un gran líder, un ministro de alabanza, un pastor, un apóstol, o que tenga un doctorado en teología si se ha olvidado el oficio de labrador. No sirve de nada, son puros títulos. El atender a la viña, que es la esposa, todo siervo que deja aparte a su esposa está incompleto. Y lo digo con mucho respeto a todos aquellos que nos están viendo, apóstoles, líderes, pastores, profetas, como ustedes quieran que se llamen, en el amor de Jesucristo, les estoy diciendo que si ustedes atienden más el ministerio que a su esposa, ustedes están errando el blanco. Porque eso lo dice la palabra de Dios. La pregunta es una regla de oro. En el matrimonio, ¿quiénes viven felices contigo? ¿Quién es que vive feliz contigo? Porque la pregunta no es si tú vives feliz, si los demás que te rodean viven felices. Cuando ya mires tú a tu esposa que no se ríe como antes, tienes que comenzar a escarbar de dónde comenzaron esas raíces de amargura. La esposa será el reflejo del trato de su esposo. ¿Qué trato le está dando usted a su esposo, a su esposa, mi hermano? ¿Quieres conocer a un hombre? Mira a su esposa. Conocí a un hombre que hacía chistes, bromeaba y siempre riéndose. Parecía que siempre estaba muy feliz, pero su esposa siempre seria, media contestaba los saludos, no hablaba. Él era un mal labrador. No estaba labrando la viña que Dios le había dado.
Estaba labrando otras cosas que a lo mejor llenaban su satisfacción, pero no lo que Dios le había encomendado y dado en sus manos. Padre de familia, ¿cómo estás labrando la viña? Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no soy ni apóstol, ni profeta, ni pastor, ni líder, ni soy nada. Eres laico, ¿cómo estás labrando la viña? No te puedes escapar. ¿Cómo estás labrando la viña? Ahora, poniendo en orden este principio, los frutos se van a evidenciar. ¿Y dónde se refleja el primer fruto? En la esposa, porque la palabra de Dios dice que será como ¿qué? Como vida a su lado, y sus hijos también. Si queremos ser prosperados, la primera opción es la familia. Deuteronomios capítulo 20, versículo 6, nos dice de esta manera. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha disfrutado tomando de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Escuche bien. Y usted me dirá, ¡ay, pero es el Antiguo Testamento! No, es palabra de Dios. Porque a veces nos queremos lavar las manos nosotros. ¡Ay, es el Antiguo Testamento! Era para aquella época, era para los pastores, eran para los, no pastores, para los apóstoles. ¡Ay, no, era para esa gente! No. Es palabra de Dios, es para nosotros, es para hoy. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha disfrutado tomando de su fruto? Que salga y regrese a su casa. No sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Hay un caso muy, pero muy conocido en la palabra de Dios. Todos lo conocemos. Y se encuentra en 1 Samuel 25. Y usted ya sabe de quién estoy hablando. 1 Samuel 25 habla de un hombre insensato llamado Nabal. La misma escritura dice que él era insensato, que no era cuerdo, etcétera, etcétera. Pero él tenía una hermosa mujer llamada Abigail. Este hombre esquilaba ovejas, era pastor, pero siempre estaba fuera de la casa. Pregúntese, mi hermano, ¿usted está siempre fuera de la casa? Pregúntese. Quiero decir que hay líderes, pastores, obispos, apóstoles insensatos. Y hay laicos insensatos que por estar predicando en todos lados no cuidan a su esposa. Ella, la esposa, quizás le dice, bueno, ¿por qué hoy no salimos a dar una vuelta? Y él le dice, no, tengo cosas que atender en el ministerio. No puedo salir a dar una vuelta. Ella le dice, quedémonos en casa hoy. Él le contesta, no, es que tengo una invitación a ministrar. No puedo. Ella le dice, ¿me puedes acompañar al supermercado? No, tengo que visitar a fulano, mengano, sultano, tengo que ir al hospital. Muy activo en la obra. Muy activo en la obra. Pero descuida su viña. Siempre tiene una tarea diferente y su esposa siempre está sola. Qué serio que los veo. Y a ninguna mujer le gusta estar sola. ¿A cuántas le gustan estar sola que digan amén? No, que tu esposo no te cuide, estoy diciendo. A ninguna va a decir amén. Ninguna, porque para eso se casó, para tener una compañía. Para ir a todos lados juntos, ¿verdad? Ahora, este era el caso de Abigail. Nabal no la disfrutó, escuche bien. No la disfrutó, pero murió de repente. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué otro la disfrutó? Si usted no la quiere disfrutar, no se preocupe, usted va a morir de repente y otro la va a disfrutar a su esposa. No se preocupe. Y dice que David se enamoró de ella. David se enamoró de ella y vino a ser la esposa de un rey. ¿Qué tal? Si queremos ser prosperados, tenemos que tener cuidado con los desordenados. ¿Qué
precioso ejemplo nos da Jesús a nosotros. Cuando Él resucitó, dice que entraron a la sepultura. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron sus ropas dobladas. No lo dejó desordenado. Él resucitó, pero antes dobló bien sus ropitas, las puso ahí. Y Él atestiguó de que no se había escapado, porque alguien que se escapa no deja las ropas dobladas. Se escapa con ropa y todo. ¿Me está entendiendo? Pero Él las dejó dobladas. Y en las cosas aparentemente más sencillas, Jesús nos enseña a nosotros. Según a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ay, hermana, pero qué cruel que es usted. ¿No estamos acá para mostrar el amor? ¿No estamos acá para ayudarnos? Sí, pero estamos también para enseñar. Si tú andas desordenado, mejor ordénate. ¿O no? Y gloria a Dios que esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es para usted y es para mí también. Si yo ando desordenada, ustedes me van a tener que enseñar a mí cómo ordenarme. Es exactamente lo mismo. Entonces dice: y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. El hermano desordenado, ¿sabe quién es? Y yo no estoy hablando otra vez que tenga el cuarto desordenado, porque yo no voy a su casa, yo no veo cómo está su casa. Usted tampoco viene a la mía, no estoy hablando de eso. Si a usted le gusta vivir así, pues viva así, si es feliz así. Yo estoy hablando de otra cosa. El hermano desordenado es el que le gusta pedir todo el año. Está siempre pidiendo a mengano, a fultano, a zulán, a todos está pidiendo. Porque vive una vida en desorden y nunca le alcanza. Todo el año hay que estarle dando porque inspira lástima, espíritu de víctima. Dice la Biblia que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y yo no estoy hablando del que no consigue trabajo. Cuidado, porque acá hay dos cosas diferentes. La persona que no consigue trabajo y aquella persona que realmente no quiere trabajar. Que se levanta a las 11 y entonces sale a buscar trabajo y ya todas las solicitudes ya las llenaron. No va a encontrar una libre, porque es demasiado tarde. Levántese más temprano, porque si no se le va a hacer tarde para dormir la siesta, ¿verdad? Hay muchos que están buscando trabajo, y aquí estamos hablando del desordenado, aquel que padece de hambre y que pasa todo el tiempo acostado en una hamaca viviendo por fe. Cuidado con la fe, mis hermanos, porque a veces ponemos la fe de una manera que nosotros creemos que es la correcta y no es la correcta. Cuidado con el grado de fe que nosotros tenemos. La fe tiene que ser la fe bíblica, no la fe que me enseña Sultano y el otro y Mengano y quien sea. No, es la fe bíblica. Hay muchos que tienen fe. Hace muchos años atrás, nosotros tuvimos un evento aquí en la iglesia. Era un evento social y el pastor invitó a un evangelista y el evangelista ministraba y en canto también y predicaba la palabra. Eso casi fue al comienzo cuando nos instalaron aquí como pastores. Entonces viene el hermano, ministra un domingo primero, ministra en el canto, ministra en la palabra, después tuvimos un evento social y el pastor lo volvió a invitar, o sea, el pastor, mi esposo, lo volvió a invitar. Y cuando vino la segunda vez, la primera vez vino solo, la segunda vez vino con su esposa. Entonces se sentaron en la mesa con nosotros. Y lo primero que a mí me llamó la atención fueron las manos de la esposa. Tenía unas manos que parecían lija. ¿Usted entiende lo que es una lija? Rasposas, uñas cortas, mal cuidadas. Ella no, ella estaba bien, pero sus manos... Y me llamó muchísimo la atención, ¿por qué tenía las manos así? Tan descuidadas y unas manos tan dañadas. No descuidadas, sino dañadas. Y en la conversación, yo no la conocía, me presenté, empezamos a hablar, etcétera, etcétera. Y entonces cuando uno empieza a hablar, uno empieza a como abrir su corazón. Y entonces ella me dice, ¿sabe, hermana? Yo tengo 2 trabajos.
Y tengo que tener 2 trabajos porque mi esposo ministra en el canto y claro, él siempre dice que vive por fe. Escuche, vive por fe. Y yo tengo que tener 2 trabajos, salgo de uno, salgo del otro, después tengo mi casa, tengo, etcétera, etcétera. Cuando yo le estaba escuchando, yo me puse a pensar, ¿será que realmente ese varón vivía por fe? ¿O ese varón vivía, digo la palabra no, ¿verdad? Mejor la dejo. Porque usted la sabe igual, ¿para qué la voy a decir? ¿Usted cree? Hermanos, en las iglesias se ministra la noche. Usted no me va a decir a mí que ese hombre no podía tener, o ese hermano, para que luzca mejor, no podía tener un trabajo secular durante el día. Sí podía. ¿Por qué la esposa tenía que trabajar en 2 lados más las tareas del hogar? ¿Por qué? Si la palabra primero dice que el hombre ganará el pan con el sudor de su frente, su esposa le ayudará en momentos de necesidad, pero no es la responsabilidad de ella de ganar el pan. A menos que el esposo esté enfermo, postrado en una cama, que no pueda, entonces sí, ¿quién va a salir? La esposa. Pero es el hombre el que siempre tiene que traer el sustento a la casa. Por eso Dios lo hizo al hombre proveedor. Proveedor. Y me dio tanta tristeza que me dieron hasta ganas de llorar. De ver las manos de esa mujer y un hombre tan insensato que decía vivir por fe. Una fe muy mal colocada. El que se acostumbra a no trabajar mira su condición como normal, porque ya está tan acostumbrado a no trabajar que se cree que es normal no trabajar. Pero sí pedir. Pedir está bien. Y si continúa con esa necesidad de no querer trabajar, la Biblia nos aconseja que nosotros nos apartemos de él, de esa persona, o de ella, ¿no es cierto? El que se ordena, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué Dios lo va a bendecir? Y les voy a decir por qué. Vamos a hacer el resumen del orden en el hogar. El resumen del orden en el hogar es, mientras Abraham estaba en desorden, él no recibió la bendición. Esa es la pregunta. Ese es el examen que yo me tengo que hacer a mí mismo. No mirar al que está al lado mío, el que está atrás o el que está delante, no. Yo me tengo que mirar a mí mismo y ver si realmente yo estoy viviendo una vida desordenada financieramente. Recuerde que cuando usted cobra su cheque, las primicias son para el Señor. Usted puede dar a otros ministerios, usted puede ayudar a otros ministerios. Nadie le está diciendo que no, pero primero usted tiene que traer sus diezmos. ¿Dónde está recibiendo el alimento? ¿Dónde tiene que traer las ofrendas? Aquí. Después, o donde usted se congregue, ¿verdad? Pero después, si usted quiere ayudar a otros ministerios, usted es libre de hacerlo. Si usted quiere dar el sueldo entero, si usted quiere tener otro trabajo para apoyar a otro... Sí, pero el orden es que el diezmo se da donde se recibe el alimento, donde uno se congrega, y las ofrendas se dan donde uno se congrega. Después, si yo quiero ayudar a otros ministerios, tanto sea mi país o otros países, yo soy libre para hacerlo. Pero entonces está en mí el dar mucho más todavía. Ese es el orden financiero que nosotros tenemos que tener. Ahora, cuando yo recibo el cheque, lo primero que yo tengo que hacer es separar lo que a Dios le pertenece. No es que Dios me esté pidiendo a mí, me esté obligando a mí, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita ni su dinero ni necesita el mío. Pero Él quiere ver corazones agradecidos y bolsillos desprendidos para su obra. Y cuando Él ve esas dos cosas, Dios comienza a bendecir. ¿Por qué? Porque hay un orden financiero. Cuando hay tiempo de prosperidad, voy a separar, como hizo José, el 20%. Porque cuando no tengo tiempos de prosperidad, yo tengo de dónde sacar para tener un orden en mis finanzas. La otra bendición, para recibir bendición, debemos de ser ordenados para ser ejemplos a nuestros hijos. Ustedes vieron ahí, el papá iba fumando, el niño iba fumando. El papá tiró las latas en el piso, el niño tiró las latas en el piso. El padre le grita a la madre con ganas de golpearla, violencia doméstica, el niño estaba haciendo lo mismo. Cuando ese niño crece, ese es el patrón que vio y ese es el patrón que va a aplicar con su esposa en su hogar.
Y es lo mismo con los hijos. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que nosotros hacemos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces se nos hace fácil a nosotros salir de la iglesia y comenzar a criticar a hermanos, criticar al pastor, criticar a los líderes, criticar a los sugieres, etcétera, etcétera. Y creemos que los niños están atrás jugando y que no escuchan nada y los niños sí están escuchando. Y después ellos no tienen ganas de venir a la iglesia. ¿Por qué no tienen ganas de venir a la iglesia? Si lo único que hacen los padres es criticar. Entonces, ¿a qué vamos a ir a la iglesia? Tenemos que ir para aprender. Después el varón, para recibir la bendición, el varón tiene que cambiar de oficio. Y tiene que ser el labrador de su esposa primeramente. Y el labrador de su hogar. Y como consecuencia de sus hijos, para que sus hijos sean ungidos y bendecidos también. El orden de Dios es perfecto porque antes de dedicarse a la batalla espiritual o a un ministerio, debe de dedicar tiempo a su familia y a su casa. ¿Saben por qué hoy tenemos iglesias que no están fuertes? Porque nosotros no queremos llamaradas de petate. Usted conoce, pues es una expresión muy de ustedes, que yo la aprendí y me encantan las expresiones que ustedes tienen. Y estoy aprendiendo cada vez más, porque son específicas. Entonces, son llamaradas de petate. Usted viene acá y se cae al piso y está contento y empieza a danzar y cree que tiene la unción y se va a su casa y no sabe cómo arreglar los problemas. Usted no recibió ninguna unción, discúlpeme. Yo recibo unción cuando la recibo acá y cuando yo me voy de acá, sé cómo solucionar los problemas afuera. Porque yo no vengo a cargar mis baterías todo el tiempo, ¿me está entendiendo? Yo ya tengo que cargar las baterías en mi casa para venir acá y cuando yo vengo acá, ese carbón, el otro carbón, este carbón, los ponemos todos juntos y ardemos en llama. Pero si yo no vengo preparado de mi casa porque tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo, ¿cómo voy a arder acá en la iglesia? ¿Me está entendiendo? Entonces, varón, póngase las pilas, usted tiene que ser labrador, para que su familia comience a recibir. ¿Cuántos altares familiares hay? Ay, no, eso ya pasó de moda. ¿Pasó de moda leer la palabra? ¿Pasó de moda orar en la familia? ¿Habrá pasado de moda? ¿Cuántos altares familiares hay? Pregúntese. ¿Y quién no tiene que levantar el altar familiar? ¿Quién? ¿La esposa? No, es el cabeza del hogar. Por eso a los hombres les gusta ser cabeza del hogar, pero no les gusta cumplir la función. Y no estamos hablando de un machismo, estamos hablando de una autoridad espiritual. Después también la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nos tenemos que apartar de los desordenados. Y cuidado, porque en la iglesia, en la viña del Señor hay de todo, mis hermanos. Y no todas las personas que están acá están maduras iguales. Hay unas que dan un 30, otras que dan un 60, otras que dan un 90. Y cuando nosotros vemos que hay una persona que se acerca constantemente a pedirnos, tenemos que tener cuidado porque puede ser una persona que anda desordenadamente. Y la palabra de Dios a mí me advierte acerca de eso, como también me advierte a no salir de fiador. Ay, no, pero es que mire, si es mi cuñado, es mi compadre, y bueno, si es tu compadre, y después te hace quedar mal, es problema tuyo si quisiste salir de fiador. Pero lo mejor es decir, ¿sabes qué? A mí la palabra de Dios me enseña que yo no debo salir de fiador. Lo lamento, puedo prestarte algo, puedo regalarte algo, puedo darte algo, pero yo no voy a firmar porque la palabra de Dios me lo enseña. Y a veces hasta cometemos errores saliendo fiador de nuestros hijos, ¿o no? Porque los hacemos inmaduros, no pagan y después pagamos nosotros. Y pagamos todos los platos rotos. Entonces, cuidado con aquellos que andan desordenadamente. Y estoy diciendo, no de aquellos que no encuentran trabajo. Porque hay personas que salen a buscar trabajo desde temprano y por la crisis que tanto hablamos, quizás en este momento no lo encuentren. Estoy hablando de aquellas personas que están acostumbradas a estar en su casa cómodamente acostadas, durmiendo hasta el mediodía, sin buscar trabajo, porque total, en la iglesia tienen la obligación de ayudarme. Déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice que la iglesia ayuda específicamente a aquellos que son fieles. Fieles a la iglesia, fieles al Señor, fieles en los diezmos. Entonces, cuando hay una necesidad, la iglesia sale en ayuda.
Cuando hay una viuda que es viuda y la palabra de Dios es clara, que no anda entrometiéndose con chismes, sino que está en oración, en ayuno, etcétera, etcétera, trabajando para la obra del Señor. Porque si no, ¿quiénes son las personas que tienen que socorrer a esa viuda? Los hijos, la familia, no es la iglesia, hermanos. Tenemos que entender bien la palabra de Dios, los conceptos de Dios y aplicarlos, porque esos son principios de Dios que tenemos que nosotros utilizar, para que entonces podamos ordenar bien nuestro hogar. Si no, siempre vamos a estar viviendo de manera desordenada. Y no estoy hablando de la limpieza, otra vez lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de dónde guardar sus zapatos o su ropa, estoy hablando de un desorden espiritual, porque creemos que lo que estamos haciendo está bien y muchas veces es contrario a los principios de la palabra de Dios y por eso no vemos resultados en nuestras vidas. Y yo se los digo porque en una oportunidad nosotros salimos, estábamos estudiando en la Facultad de Teología, hablando de... Y creo que ya lo conté antes, pero para los nuevos lo voy a decir porque es una experiencia propia. Estábamos estudiando en la Facultad de Teología y había una familia que tenía 5 niños, en total eran 7. Y en aquel entonces ellos estaban tramitando para la residencia en este país, pero en aquel entonces había que viajar a su país, obtener la residencia allá y después entrar. No es como ahora que uno puede hacer todo de aquí, ¿verdad? Había que irse. Entonces imagínense... unas personas que hacía poco tiempo que estaban acá, una familia grande, y comprar pasajes para 7 personas no era tan sencillo. Entonces habíamos hecho un poco de amistad, estudiando 3 años juntos, todos nos veíamos siempre, y él le pide a mi esposo si le podía salir de garante en cuanto a los pasajes. Y mi esposo conocía la palabra de Dios, porque ya estábamos estudiando en la Facultad de Teología, ya teníamos años nosotros en el cristianismo. Pero él se movió a misericordia, y ahí está. Fíjense a veces cómo son nuestros sentimientos. Yo me muevo en emoción. Me dio pena porque eran 5 niños, 2 personas adultas, eran 7, y si yo ahora no les salgo de garante, lo primero que pensó mi esposo, que estuvo bien, esta gente no se puede ir a su país y no puede volver acá y estar legalmente en este país. Como que se sentía responsable él de ayudarlos. Entonces firma. Nunca pagaron, hermanos. Nos arruinaron el crédito. Nos arruinaron el crédito a nosotros. Por años no pudimos limpiar ese crédito. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Uno la conoce y a veces se cree que uno es más misericordioso que Dios. ¿Me está entendiendo? Y entonces pone a un lado los principios bíblicos y actúa por sus emociones. Y después nos vemos con problemas. Por desobedecer la palabra. ¿Suena duro? Suena duro. Y cuando alguien viene a pedir ayuda y tener que decirle no puedo, porque la palabra de Dios a mí me enseña que no puedo salir de fiador. No es que yo no quiera, es que no puedo, no debo hacerlo. Si querés te puedo ayudar con otra cosa. Para aquella persona le va a sonar duro, pero a la larga siempre trae bendición. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.